bienvenidos. Este es el primer evento en español del Festival of Books 2021 aquí en San Diego. Soy Lilia Ojara, directora editorial del San Diego Union Tribune en español. Y hoy vamos a hablar de un tema en que los latinos jóvenes son los protagonistas de una nueva etapa, un resurgimiento en Estados Unidos. Están redefiniendo sus identidades, están empujando los límites en muchos aspectos y despertando políticamente de manera poderosa y sorprendente. Y tenemos con nosotros a Paola Ramos, que va a hablar sobre su primer libro que se llama Latinx, en busca de las voces que redefinen la identidad latina. Paola Ramos es presentadora del programa Latinx de Vice y colaboradora de Noticias Telemundo y de MSNBC. Y a través de estos roles, pues ella ha desarrollado mucha experiencia y puede movilizar a la comunidad latina y contar sus historias, pero además también tiene un pasado, más que nada como portavoz de la Casa Blanca bajo la presidencia del presidente Barack Obama, y también trabajó en la campaña política de Hillary Clinton. Así que tiene una información completa de lo que ha pasado en el país en los últimos años. Y después de mi conversación con ella, vamos a tener unos minutos para que ustedes que nos están viendo puedan hacer preguntas. Pero por lo pronto aquí tenemos a Paola, bienvenida. Gracias. Y pues vamos a empezar a platicar. Tu libro es muy interesante porque surgió a partir de un viaje que hiciste, pero quiero que tú nos cuentes, por ejemplo, ¿cómo es que nació esta idea? ¿Por qué sentiste que había la necesidad de escribir sobre los latinos en este momento? Pues la idea surge como en el 2016, ¿no? Cuando yo estaba trabajando para la campaña de Hillary Clinton, y en ese momento mi rol, ¿no? Mi papel en esa campaña era considerada la subdirectora de prensa hispana, ¿no? Entonces, durante casi 2 años, ese era mi tema, era hablar con la comunidad hispana, con la comunidad latina. Y en esos 2 años que trabajé para esa campaña, estábamos completamente convencidos de que, independientemente de la política, si uno era demócrata o republicano, pensábamos y estábamos súper convencidos de que los latinos iban a salir a votar en números históricos, ¿no? Porque ante una persona como Trump, independientemente de la política, pensamos que íbamos a salir. Y luego resulta ser, después de las elecciones del 2016, que menos del 50% de los latinos salieron a votar. Entonces, en ese momento como que me di cuenta de que realmente ni yo misma me conocía a mí misma como latina, como identidad, ni yo misma conocía realmente de quién estaba hablando cuando hablaba del voto latino o de los latinos. Entonces, surge un poco de esa lección y luego de ahí es donde empiezo a hacer este viaje a través del país a estados que yo pensaba que conocía políticamente, pero que realmente no tenía ni idea de cómo estábamos cambiando como comunidad, como estados, como cultura. Y uno como inmigrante pudiera pensar, porque voy a leer este libro, pues ya soy lo que tú probablemente viviste, si ya soy latina, ya conozco, ¿qué voy a aprender? Pero yo, por ejemplo, empecé a verlo y vi que había tantas identidades que no había identificado. ¿Tú qué empezaste a descubrir en estas nuevas comunidades? ¿Qué fue lo primero que dijiste, wow, esto es nuevo, en este viaje que hiciste a lo largo del país? Pues realmente, o sea, es un poco la lección más simple, ¿no? Pero es entender que es lo que siempre decimos, ¿no? Siempre decimos, no somos unos, o sea, somos de distintas maneras, pero otra cosa es verlo de cerca, ¿no? Y conocer a las personas que viven así, incluida yo misma, o sea, yo durante muchos años de mi vida pensé que ser latina era una cosa, una identidad, o sea, yo crecí viendo a mi padre en las pantallas de Univisión, con la idea, con la imagen de lo que significaba ser latina. Para mí esa imagen era lo que veía en las telenovelas, hasta que yo de repente me doy cuenta en este viaje que ser latina como yo, que yo puedo lucir distinta, puedo ser gay y latina, puedo hablar desde luego con un acento que es distinto al acento mexicano de mi padre y al acento cubano de mi madre, y entonces eso es lo que empiezo a notar en distintas partes del país, ¿no? Que que hay millones de afrolatinos, hay millones de latinos que se consideran indígenas, no latinos, ¿no? Que hay millones de personas latinas que son gays y trans, latinas, mujeres que son conservadoras, ¿no? También que somos liberales. Así que la idea realmente es muy simple. Decimos que somos distintos, ¿no? Se ha convertido un poco como en nuestra filosofía, pero no entendemos realmente lo que significa, porque no lo hemos visto. O sea, es un poco lo que vi, ¿no? Vi ese reflejo de la diversidad y vi
poco a poco cómo íbamos rompiendo estos estereotipos con los que hemos vivido durante mucho tiempo de lo que significa ser inmigrante, lo que significa crecer en este país. Y es eso, vi esa diversidad Ya. de manera activa, sí. Sí, vamos quizá a desgranarlo un poquito, porque tú llegabas a las comunidades y te metías en ellas, y por lo que fui leyendo, ibas descubriendo, por ejemplo, en una comunidad, resulta que hay muchos latinos convirtiéndose al Islam. ¿Nos puedes platicar de eso? ¿Qué eso viste ahí? De hecho, les estoy hablando ahora mismo desde Nueva York. Uno de los capítulos de los que escribo tiene que ver con Nueva York, ¿no? Un poco yo dándome cuenta de la diversidad que existía alrededor mío, enfrente mío, que yo no me di cuenta durante años. Una de las cosas que encuentro entre muchas, ¿no?, es que hay una comunidad muy grande de latinos musulmanes. De hecho, entre todas las demógrafas, o sea, entre todos los grupos étnicos en el país, los que más nos estamos convirtiendo al Islam en números más rápidos somos los latinos. Más que las personas blancas, más que los afroamericanos, más que cualquier otro grupo, somos los latinos los que más nos estamos convirtiendo a esa religión, cosa que yo no tenía ni idea. Y como unos 20 minutos de donde vivo aquí en Nueva York, justamente a través del río, hay una comunidad enorme y ahí me pasé con ellos varios días entendiendo por qué se estaban convirtiendo. Y una de las cosas que pienso mucho es una conversación donde hablé con uno, que es boricuo, ¿no?, una persona de Puerto Rico, y le pregunté, ¿y por qué? O sea, ¿por qué tomaste esta decisión? Y me dijo, en el momento en el que alguien te da esa libertad de escoger, tuvo sentido para mí. Es decir, en el momento en el que no me decían que tenía que ser católico, ¿no?, en el que no me decían que tenía que ir a una iglesia, en el momento en que yo pude decidir, es lo que escogí. Entonces es un poco la idea de Latinx, ¿no? En el momento que te dan esa libertad de escoger quién quieres ser, la gente escoge distintas maneras, ¿no? Se expresa de distintas maneras. Pero lo bonito que encontré, ¿no?, de esa cultura es que hay muchas similitudes, obviamente, entre lo que significa ser latino y lo que significa ser musulmán, ¿no? Encontré una comunidad musulmana latina que estaba comiendo arroz con pollo, que estaba bailando salsa, que se querían en comunidad y en familia de la misma manera en la que nos queremos los latinos. Y es ese tipo de historias, ¿no?, que encontré en distintas partes. Ya. Otra sorpresa para mí fue, por ejemplo, que hay indígenas latinoamericanos y centroamericanos y que se vienen, pero que no que un poco son aislados aquí, pero ellos están creando sus propias comunidades, pero no como el mestizo latino que viene con su cultura mestiza, con su idioma español, con su religión católica, sino platícanos qué es lo que se traen, también lo mismo que los oaxaqueños del norte de Nueva York. O sea, platícanos qué es lo que está pasando con esos latinos. Sí, o sea, lo primero que me di cuenta cuando estaba en la frontera, ¿no? Paso mucho tiempo en la frontera. Cuando estoy en la frontera suelo hablar con muchos mexicanos, obviamente, con muchas personas de Centroamérica, y hablo en español, pero una de las historias que encuentro en Arizona es que el número y el porcentaje de inmigrantes que están cruzando por la frontera, muchos son indígenas y no están cruzando y están hablando en español ni en inglés, sino que se presentan y empiezan a hablar en su idioma. En MAM o en Canjobal, muchos de ellos vienen de Guatemala. Y entonces, lo primero es que tenemos que entender eso, ¿no? Que migrar como una persona indígena, tu experiencia en el sistema migratorio de Estados Unidos es completamente distinto a lo que significa migrar en español, ¿no? De alguna manera te puedes defender mucho menos, eres vulnerable de otras maneras. Pero luego lo increíble que encontré es que en un estado en el que uno jamás piensa ni del latino ni de la comunidad indígena, un estado como Georgia, ¿no? Un estado que antes de estas elecciones era considerado muy conservador, republicano, trumpistas, pues en un vecindario, que era un vecindario trumpista, encontré a una comunidad muy grande, una comunidad indígena de Guatemala, que llevaba ahí años, décadas. Muchos de estos migrantes que vienen de Guatemala empezaron a venir durante las Olimpiadas en los 90, ¿no?, de Atlanta, y muchos se quedaron ahí. Y lo curioso es que muchas de estas personas durante años habían normalizado no hablar en sus lenguas de Mam o Canjobal, ¿no? Habían normalizado asimilarse a lo que significaba ser latino, es decir, intentaban hablar español, ¿no? Intentaban un poco aislarse.
Pero lo bonito que encontré es que los hijos de esta comunidad indígena, sus hijos están haciendo lo opuesto, ¿no? Estaban de alguna manera sintiéndose más orgullosos, ¿no? Tenían la libertad, es decir, de sentirse más orgullosos de lo que significaba ser una persona indígena en un nivel que sus papás jamás podían. Y entonces encontré, como le dije, ¿no? En este estado completamente remoto, encontré a niños que estaban hablando en Mam, hablando en Canjobal, estaban con sus prendas tradicionales y estaban hablando de lo que significaba ser americano. Me acuerdo que estuve con ellos el 11 de septiembre. Su manera de honrar a los Estados Unidos era hablar en su idioma, expresarse de su manera y no rechazar su cultura. Y eso yo creo que es un poco lo que se ve a través del libro y lo que yo creo que estamos viendo, ¿no? En la política, en la cultura ahora mismo, que hay un rechazo, o sea, la gente joven latina de alguna manera está rechazando y esa normalización de injusticias que la generación mayor ha tenido que un poco someterse, ¿no? A eso, ¿no? Y la gente joven se está identificando con más orgullo tal vez del que nuestros padres pudieron. Otra comunidad con la que estás, con la que también les das una voz en tu libro, son las comunidades gay y las comunidades trans. Por ejemplo, hablas en Nueva York, esa parte es preciosa para mí, cuando descubres que tú llegaste y tú viviste en Nueva York de una manera y que te sentías ahí, creciste y te descubriste, pero después cuanto más empezaste a estudiar, más empezaste a ver que no la conocías por completo y hablas, por ejemplo, con estas mujeres trans que están batallando y que tienen un nivel de discriminación en esa misma ciudad donde tú te sentiste libre, ellas no eran libres. Entonces, y es un aspecto yo creo que nos hace pensar a todas, a todos. Realmente como que vivimos en unos niveles diferentes de realidades, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, vivimos en burbujas y o sea, algo que siempre tengo que recordar, ¿no? Cuando estoy entrevistando a las personas o cuando estoy hablando de la comunidad LGBTQ, particularmente la comunidad trans latina, muchas de las personas trans, mujeres que están en nuestro país, que vienen de Latinoamérica, en Latinoamérica la edad media de una mujer trans son 35 años. O sea, yo ahora mismo tengo 33, 35 años. Es decir, que por la violencia, por el nivel de agresiones, ¿no? por los actos de odio, las mujeres trans en Latinoamérica no viven. Entonces, cuando vienen aquí, cuando migran a este país, vienen por una idea simplemente, a buscar libertad y a poder vivir. Y luego uno se da cuenta, pues eso, o sea, que la batalla no acaba en Estados Unidos. De hecho, la batalla de alguna manera se vuelve incluso más difícil, ¿no? Porque vienes con tantos sueños que luego poco a poco te vas dando cuenta de lo difícil que es. Así que esa era un poco la lección, ¿no? En esta ciudad, Nueva York, ¿no? Que promete la libertad de expresión, en esta ciudad en la que todos los junios celebramos el orgullo gay, ¿no? Sacamos nuestras banderas, en esta misma ciudad las mujeres trans latinas, las mujeres trans en general, están siendo discriminadas a todas horas por cómo lucen, no les dan trabajos, simplemente caminar en la ciudad, caminar en la calle puede ser peligroso. Lo vi yo muy directamente durante COVID, durante la pandemia. No te puedo contar la cantidad de mujeres trans latinas con las que hablé que por ser discriminadas por trabajo, por haber perdido sus trabajos por COVID, se tenían que prostituir sexualmente en las calles, aquí mismo en Nueva York, porque no tenían otra opción, muchas de ellas. Entonces, siempre pienso en ellas, ¿no? Cuando estoy contando estas historias, porque cuando hablamos de la fuerza latina, ¿no? Cuando hablamos de lo que significa levantarse todos los días, porque uno piensa realmente y cree realmente en este sueño americano, siempre pienso en la comunidad translatinas, porque creo que hay mucho de lo que podemos aprender de esa comunidad. Y esto me lleva a pensar en otro tema que tocas, por ejemplo, el racismo o el odio. El racismo, nosotros pensamos que somos muchas veces como latinos, como entidad étnica, sujetos de racismo por parte de los blancos y a veces incluso por otros grupos étnicos aquí en Estados Unidos. Pero ¿cómo nosotros estamos libres de pecado? ¿Somos parte también de eso que
que simplemente a veces ocupamos un lugar diferente. ¿Qué es lo que tú descubriste en esto? Sí, o sea, no, yo creo que lo estamos descubriendo. Primero, siempre lo supimos, pero creo que algo que está pasando ahora políticamente, por lo menos en los últimos años, es que nos estamos dando cuenta, y eso también es parte de entender lo que significa ser Latinx. Latinx es simplemente una palabra que nos obliga a entender, a romper todos los estereotipos que suelen contar sobre los latinos. Uno de ellos es que el ser latino o el ser inmigrante significa que no podemos ser racistas. Y eso no es verdad. El latino también puede ser racista. El latino también puede ser una persona que le gusta la supremacía, o sea, the white supremacy, ¿no? Y una de las cosas que intento hacer en el libro es exponer, ¿no? Es exponer esa realidad, que nosotros mismos también podemos perpetuar el racismo. Y para mí... uno lo puede ver de esa manera, pero una de las cosas que intento contar en el libro, que encuentro en el libro a través de estas conversaciones, es el por qué, ¿no? ¿Por qué un latino puede llegar a tal nivel de odiar a su propia raza, ¿no? De odiar a sus propios compañeros? Y creo que tiene mucho que ver, obviamente, con nuestra historia. Y también esta idea del racismo con el que hemos crecido todos en este país es que te hacen pensar, ¿no? Que la única manera de ser poderoso en este país, ¿no? De ser una persona que sale adelante, es ser lo más próximo a la blanqueza posible. Es decir, o sea, que cuanto más cerca estamos del poder económico de los blancos, del grupo de los blancos, cuanto más cerca estamos de ahí, mejor nos va a ir, ¿no? Y así, o sea, y entonces creo que lo que estamos viendo es que hay mucho latino, yo creo, que se quiere olvidar de que también fui inmigrante en su día, ¿no? De que se quiere olvidar de dónde viene. Mucho latino creo que ve las imágenes que estamos viendo en las fronteras y no quiere verlo, porque no se quiere acordar y quiere que la gente entienda que hay una diferencia entre ellos y los que están en la frontera. Y eso creo que es un fenómeno, ¿no? Que está afectando cómo votamos de maneras distintas, afectando estos movimientos culturales. Y lo encuentro en todas partes en el libro, pero más que nada lo encontré en la Florida, ¿no? Con la población cubana que está ahí. La mitad de mi familia es cubana, así que es algo con lo que yo crecí también mucho. Pero sí, creo que hay que hablarlo, ¿no? Y eso, por lo menos, esta palabra te fuerza a hablar de cosas de las que casi nunca hemos hablado. Sí, hablemos de la palabra. Latinx, por ejemplo, yo como editora de texto, me cuesta trabajo y sobre todo incorporarla al español, porque sí, la pronunciación, para empezar, Latinx, Latinx, sí. y además porque hay otra batalla en el terreno del uso del español, que es latine, que es para integrar a las personas que son no binarias, porque pues estamos como que abriendo espacios en diferentes ámbitos de la comunidad estadounidense y sobre todo en ámbitos del idioma, porque mientras no está, hay una palabra para definirte, a veces como si no existieras. Así es. Entonces, yo, por ejemplo, en nuestro periódico he decidido que mejor, me toca decidir, ¿no? Es uno de los privilegios, que es que latiné en lugar de Latinx, o con la arroba, ¿no? Que también a veces, ¿cómo pronuncias la arroba? Sí. Pero tú, para este trabajo específico, escogiste Latinx. ¿Qué idea, qué concepto hay detrás de esa selección de esa palabra para hacerlo como inclusivo en lugar de algo como Latine? Sí, o sea, para mí, en esto, primero estoy completamente de acuerdo. Creo que no es una palabra perfecta. Creo que hay que admitir eso. No es una palabra muy popular. De hecho, la mayoría de las estadísticas te cuentan que la mayoría de los latinos no utilizan la palabra, pero para mí esa es la gran diferencia. Yo creo que nunca nos han enseñado a vernos de esa manera. Es decir, nunca nos han puesto una imagen del latino en el que yo aparezco y usted aparece al lado de una persona afrolatina, al lado de una persona translatina, al lado de una persona indígena. Y Latinx fuerza esa imagen. O sea, yo utilizo esa palabra porque creo en estos momentos que es la única palabra en el vocabulario que te fuerza a ver esa imagen. Es decir, que cuando uno dice Latinx, estoy pensando, ok, es una persona que puede ser una persona que es como Paola, puede ser una persona negra, puede ser una persona indígena, puede ser una persona que habla simplemente inglés, pero te fuerza a romper ese estereotipo. Y creo que ninguna otra palabra lo hace de esa manera. Y por eso yo intento utilizarlo cuando nos referimos a nuestra comunidad, porque creo que
por lo menos me fuerza a mí a ser una persona más inclusiva y creo que en estos momentos es importante. Y siempre, para mí lo curioso es siempre las personas que detestan esa palabra. A mí eso siempre me parece lo mejor. Porque ahí está el problema. Es decir, hay algo que produce tanto odio a esta palabra y creo que eso es lo que debemos de estudiar. O sea, ¿por qué un latino odia tanto esta palabra? Porque creo que hay algo de esa imagen que a muchas personas no les gusta. No se quieren ver en esa luz, no se quieren ver al lado de una persona gay, no se quieren ver al lado de una persona trans o afrolatina. No les gusta esa imagen y creo que ese es el debate que es importante tenerlo. Y luego latina me parece una palabra también, creo que hay que estudiarla. Pero creo que también Latinx cuenta la historia del latino en Estados Unidos. O sea, una de las críticas que vemos mucho también, porque esa palabra jamás se utilizaría en distintas partes de Sudamérica. Y es verdad. Y creo que en estos momentos Latinx cuenta la historia de lo que significa crecer en este país, no ser un inmigrante en este país, navegar la política y la cultura de este país. Y creo que es una historia muy, muy americana. Uh-huh. Ya, pues sí, creo que tu libro en general como que es una especie de intento de recoger esta historia reciente, ¿no? No sé si tú lo viste así. No sé si lo viste, si abordaste el tema como comunicóloga, como historiadora, como antropóloga, porque por ejemplo la X o el Latinx la usaron también los chicanos, ¿no? También llegaron a usar chicanos con X. Entonces, ¿tú consideraste todo esto o simplemente, no sé si el tema ha crecido después de que empezaste o cómo te acercaste a registrar este momento histórico de lo que en este momento somos los latinos o latinex? Sí, hice algo muy sencillo, es decir, realmente la mayoría de las historias que encontré, las encontré a través de mi teléfono, preguntando a las personas, ¿qué es lo que no estamos viendo? O sea, cuando iba a Arizona, cuando iba a Texas, cuando iba a la Florida, cuando iba a distintas partes del medio del país, me metía en las redes sociales y le hacía las preguntas a las personas, decía, voy a ir a este estado, ¿qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? ¿Cuáles son los temas que les están importando a ustedes y cómo están cambiando? Y así poco a poco la gente me iba conectando, ¿no? Entonces, para mí, o sea, era un ejercicio periodístico. O sea, fui a hacer una cosa que no suelo hacer muy bien, que es escuchar a la gente. Creo que como periodistas preguntamos, pero a veces las mejores historias que cuento, ¿no? Las mejores historias que encontré simplemente escuchaba. Sin ningún tipo de expectación. Y así es lo que hice. Y así, poco a poco, empecé a ver cosas que no observaba en la política, que no vi claramente en el 2016 en esas elecciones. Y empecé a ver a un país cambiado. Yo creo que durante mucho tiempo la historia latina, ¿no? La historia del inmigrante era la historia que contaba mi padre en Univisión, ¿no? La historia que Estados Unidos sabe muy bien, que es la historia del inmigrante que llega a Estados Unidos, ¿no? Esa es la historia que las personas piensan del latino. Y aquí, a través de estas historias, intenté ver lo que significaba ser una persona joven, la mayoría hijos de inmigrantes que habían crecido con un poco más de libertades, ¿no? Que habían crecido con esas libertades por las que nuestros papás vinieron a este país, ¿no? Que es para que nosotros podamos vivir con un poquito más de libertad que ellos. Y eso es lo que no sabía muy bien qué significaba. O sea, qué significaba para mí crecer con más libertad de expresión, con más privilegios, ¿no? Poder votar, poder alzar mi voz de otra manera. Eso es lo que no entendía muy bien cómo estaba cambiando el país. Y lo increíble del libro, creo, es que recorrí el país, escribí esta historia y de repente pasaron las elecciones del 2020. Y un poco como que eso me indicó, ¿no? Que este cambio que yo empecé a notar en el 2018, 2019, lo estamos viendo ya en la política, en los movimientos, en la cultura. Sí. Ya. Nada más para aclarar, creo que nunca hemos mencionado quién es tu papá. Padre, porque... No, mi padre es Jorge Ramos, es periodista en Univisión, el hombre canoso, y simplemente le menciono porque yo crecí viendo esa imagen, y eso me afectó mucho, ¿no? Crecí viendo la imagen de lo que significaba ser latino a través de él y a través de Univisión, o sea, crecí viendo esa pantalla todos los días de mi vida. Y obviamente de alguna manera eso me afectó mucho y creo que lo que él ha contado como periodista comparado con lo que yo estoy intentando contar
hay muchas similitudes, pero también ya son historias muy distintas, ¿no? Sí. Sí, lo quiero aclarar. Yo no lo quería mencionar de entrada porque creo que tú tienes ya tu propio trabajo y es algo diferente, pero también no podemos como eludir mencionarlo porque es parte de tu vida y de tu historia y además porque te está llevando a esta otra parte que también yo veo en tu libro que te enfocas totalmente en los latinos jóvenes, que sí hay una brecha, que hay un cambio en los latinos que están llegando al poder en Estados Unidos político y que están creando una nueva visión del país, que no necesariamente es, que creo que fue la falacia con la que los demócratas perdieron de que los latinos son demócratas necesariamente, ¿no? Entonces sí fue a propósito, me imagino, tú dirigirte a buscar esta nueva imagen joven del país, latinos. Sí, sí, creo que obviamente el cambio más grande lo estamos viendo en la gente joven. Como dije antes, ¿no? Creo que tenemos ese privilegio ahora de poder tener más orgullo y de poder expresarnos y de poder vernos de otra manera. Creo que a la vez lo que encontré en el libro también es que hay mucho dolor, ¿no? Entre la comunidad joven latina. Mucho dolor de los jóvenes que han visto a sus padres sufrir de esa manera, que han crecido con familias indocumentadas. Y también, pero lo que más me llamó la atención es la manera como le dije antes, ¿no? La manera en que los jóvenes están rechazando eso. Y uno de los ejemplos más claros que vi, ¿no? Fue, por ejemplo, algo tan sencillo y tan grave como la salud mental, ¿no? Uno crece siempre pensando que es un tabú hablar de la salud mental, que es un tabú expresarse de esa manera, ¿no? Y una de las cosas que encontré es que la gente joven está rechazando esa normalización del dolor, ¿no? Y aunque los números son bastante alarmantes que encontré, ¿no? El número de suicidio, el número de depresión, el número de ansiedad, el porcentaje de la gente joven latina que está viviendo triste es muy alto, particularmente comparado con la población blanca. Pero la diferencia es que lo están hablando, ¿no? Que lo están combatiendo y que lo quieren dejar a un lado. Ok. No sé si tengamos preguntas de la gente, todavía no llegan por aquí, pero por ejemplo, platícame ahora dentro de todo este panorama de gente que viste, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué fue lo que más dijiste? Este sí totalmente no me lo esperaba. Me imagino que quizá fueron muchas, pero si pudieras comentar una o dos cosas que te sorprendieron en el trabajo de investigación para esta obra. Sí, bueno, lo primero que mencionamos antes, me emocionó mucho la comunidad indígena que encontré en un estado como Georgia. Me emocionó muchísimo una historia que hice, un capítulo que hice con Ado, ¿no? Ado es un activista, tiene DACA, su vida entera se ha dedicado a luchar por la comunidad inmigrante, pero el secreto más grande que tiene para convencerle a la gente de su humanidad es a través del drag, ¿no? A través del drag. Entonces, me encantó muchísimo pasar tiempo con él y ver cómo él cambiaba la mente, ¿no? Y cambiaba las opiniones y ver cómo la gente reaccionaba de repente a ver a este joven latino en un vestido, ¿no? En drag. Y a través de eso sacaba a la gente a votar, cambiaba sus percepciones de la inmigración. O sea que uno, a través del arte, obviamente se pueden cambiar muchas opiniones. Pues Ado me impactó muchísimo. Me impactó mucho estar en la frontera, en Texas, un sitio al que estoy ahí constantemente y de repente, en vez de enfocarme en la frontera, me enfoqué en un grupo de mujeres que se llaman Las Poderosas. Y ahí en el Valle de Texas entre ellas están organizando como comunidad para hablar sobre estos temas tabús de los que no nos enseñan cómo hablar cuando somos jóvenes, es decir, cosas como el aborto, ¿no? Como los derechos de las mujeres, y entre ellas, ¿no? Se organizan para consolarse, ¿no? Para hablar del aborto de una manera abierta, tal vez una manera en la que no puedan hablarlo con sus maridos o con sus hijos, y eso me impresionó mucho, ¿no? Porque también era un tema en el que durante la campaña de Hillary y en la política siempre nos decían, cuando hablan con los latinos, no hablen sobre temas como el aborto, no se pasen mucho. Y luego uno, cuando hace estas historias, se da cuenta
de que no tienes siempre las respuestas, ¿no? De que la mejor manera de entender a la comunidad es yendo a la comunidad, entendiendo cómo está hablando la gente y entendiendo que ellos mismos, que nosotros mismos rompemos nuestros estereotipos realmente sin saberlo. Y eso me impacta mucho. Y luego, realmente toda la gente joven que conocí tienen tanta fuerza y son valientes en una manera que ojalá yo hubiese sido así de valiente cuando habría tenido esa edad. Y entonces, ¿estás lista ahora para la siguiente campaña y ahora sí ya sabes cómo le harías? Ahora, la siguiente sí. Sí, no, pero mira, yo creo que la gente está aprendiendo, creo que hay mucho miedo, como dijimos antes, ¿no? O sea, en la campaña de Biden creo que lo hicieron bien, pero les daba todavía un poquito de miedo, ¿no? Pero luego ves una campaña como la de Elizabeth Warren, ella fue las primeras personas que dijo la palabra Latinx en un debate presidencial. Por ejemplo, la persona que le lleva a su agenda del voto latino era una persona afrolatina, gay, o sea que creo que poco a poco empezamos a ver cambios, ¿no? Dentro de la política. Y sí, y también, por ejemplo, ves una persona como Alexandra Ocasio-Cortez, hay personas que no les gustan, personas que la adoran, pero ella está cambiando la política, ¿no? Y ella para mí es ser latinex, pero sin tener que decir la palabra, ¿no? Para mí ese es un signo del cambio. Uh-huh. ¿Y por dónde crees que seguirá tu futuro entonces? ¿Escribiendo libros o trabajando en los medios o participando en las campañas políticas o en el ambiente político? ¿Dónde crees que tu futuro te llama? Sí, bueno, pues ahora mismo me está gustando mucho poder contar estas historias en los medios. Mi sueño es poder convertir en este concepto en un documental, ¿no? Porque creo que la gente aprende mucho más cuando ve algo visual, así que poder, no sé, eso es un sueño, ¿no? Pero poder convertir esto en una serie, ¿no? Donde la gente vea, porque una cosa es leerlo, yo aprendo mucho leyendo, pero otra cosa es que la gente vea estas historias, y creo que es una manera muy... Siempre es importante, ¿no? Visualizarlo, así que intentaré combinar las dos cosas por ahora. Uh-huh. Pues no sé, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es tu parte favorita de ser Latinx? Pues para mí la parte más bonita ha sido que es como que se me ha ido quitando el miedo y la vergüenza que tal vez tenía cuando era más joven, ¿no? O sea, como dije antes, cuando era más joven, por ejemplo, cuando iba a México no le quería decir a mi familia que era gay, cuando estaba trabajando en la Casa Blanca pensé que ser latina era de alguna manera, y ahora, por lo menos con esta palabra, ¿no? En estos últimos años como que se me ha quitado el miedo de ser quien soy, ¿no? De decir lo que quiero, de querer como quiero. Y esa es mi parte más bonita, como que Latinx de alguna manera justifica esa libertad que quiero, ¿no? Para mí y para todo el mundo. Uh-huh. ¿Y cómo le recomiendas a la gente que está llegando apenas y que está como tratando de entender? Obviamente leer tu libro, ¿verdad? Pero, no. Pero hay otras maneras. ¿Cómo les podrías decir? ¿Cómo te integras? ¿Cómo puedes ayudarte cómo empiezas a absorber esta cultura? Sí, y yo, mira, siempre hay que tener la mente abierta, o sea, creo que la gente como que le tiene mucho miedo al cambio, ¿no? La gente ve esa X y como que le da miedo inmediatamente, y creo que las mejores conversaciones que he tenido, por ejemplo, con mi abuelo es un hombre súper tradicional, ya obviamente es mayor, cubano, ha votado tanto republicano como demócrata, y las mejores conversaciones que he tenido sobre este tema es con él, ¿no? Cuando yo le he podido, cuando él ha podido llegar a entender de que realmente Latinx, ¿no? Es una persona como él, ¿no? O sea, mi abuelo es una persona que se fue de Cuba, vino a este país, se pudo reinventar, buscando libertades, siempre ha sido una persona abierta. Eso para mí es Latinx, ¿no? El poder reinventarse, el poder ser definido simplemente por ti, no por un gobierno, no por ninguna otra persona, sino que por ti. Así que yo simplemente diría que la gente tenga una mente abierta, ¿no? Que el cambio es bueno. Y creo que lo que tenemos en común los latinos, que creo que nos hace muy nosotros, distintos a otras culturas, es que
todo el mundo, todo el mundo en nuestras familias siempre hay una persona, ¿no? que inmigró a este país, ¿no? Y creo que eso nos hace una comunidad que deberíamos de tener mucha empatía, ¿no? Porque esa persona que emigró a este país, de nuestras familias, vino a buscar una cosa y es simplemente vivir con un poquito más de libertad. Entonces siempre les recuerdas a las personas de eso, ¿no? Siempre ese es nuestro tema, esa es nuestra historia central, ¿no? Vinimos a buscar más libertad, ¿no? Huimos de otros países para buscar esto. Y vuelvo a lo mismo, la raíz de Latinx es eso, es vernos a través de salud. Ya, y a vivir mejor, ¿no? Porque creo que los mexicanos más que libertad vienen por tener un mejor salario, porque no tengan que trabajar todo el tiempo. Pues sí. Pero eso es libertad económica, libertad de expresión, libertad, o sea, es eso, sí. Sí. Hay algo que no te he preguntado, a ver, espérame, antes de eso. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Ahora me estoy leyendo el de Stacey Abrams, Our Time Is Now. Sí, me lo acabo de empezar como hace 2 meses. A ella simplemente como figura, primero también que ella es, she's a novelist, que no tenía ni idea. Me parece súper interesante y fascinante, pero creo que hay mucho que aprender sobre ella como figura política, todas las barreras que ha podido seguir adelante, aunque todo el mundo dijo que jamás iba a salir adelante. Así que ahora me estoy leyendo el suyo. Y todavía me queda, también también estaba con el del presidente Obama, pero no, todavía no voy ni a por la mitad. Es muy grande. Yeah. Ok, hay 3 preguntas más en Facebook. Vamos a ir viendo. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Pues como les mencioné, ahora mismo estoy intentando hablar con distintas compañías de producción para ver si puedo convertir en este proyecto en una serie. Y luego nada, he estado viajando muchísimo con Vice, está en la frontera mucho tiempo, acaba de llegar de Reynosa, un poco para entender lo que está pasando en la frontera y entender, que la gente entienda que de alguna manera las familias están siendo separadas bajo esta administración y que es otro tipo de nivel de separación de familias. Así que he estado en la frontera mucho tiempo, pero sí, like big picture, en poder convertir en este libro en algo que veamos en la pantalla. Ok. El concepto, vamos. Ajá. Y aquí hay un grupo que se llama Somos Chingonas. Sí, y entonces pregunta, hola chingona Paula, ¿cómo sugieres a los padres de familia que inculque a sus hijos el ser orgullosos de ser latinos y no querer borrar su cultura? Es buena pregunta. No sé, o sea, para mí los mejores recuerdos que tengo de mi familia es cuando me han... O sea, lo más... Creo que siempre hay como una tendencia, como dije, ¿no? A que tus hijos sean más americanos, a que hablen mejor inglés, a que se americanicen. Pero realmente lo que creo que nos hace únicos es eso, es siempre volver a nuestras raíces. No sé, los mejores recuerdos que tengo es las conversaciones con mi abuela en México, las conversaciones con mi abuela cubana. Sigo aprendiendo de ellas constantemente, así que no sé, creo que tenemos que rechazar esta normalización, ¿no? De lo que significa ser americano, que creo que este país como que te hace pensar que ser americano es de alguna manera, y entender que ser americano, ¿no? Es ser latino, ¿no? Y que hay mucho orgullo en eso. Y creo que ahora como que por fin como que nos estamos dando cuenta, ¿no? De que no hay que rechazar eso. Así que, no sé, y no sé, Lilia, si tú tienes otra respuesta. No sé, papá todavía, ni mamá. Así que no, yo lo que descubrí con mis hijos es que un poco al principio sí quería eso, y sobre todo porque yo cuando llegué al país descubría que los chicanos vivían a veces con mucho dolor porque no se sentían ni de aquí ni de allá, y decía, yo no quiero eso para mis hijos. Entonces sí, que aprendan inglés, pero la verdad es que uno es lo que es, y pues yo ve mi cara, soy mexicana, les doy comida pues con influencia mexicana, quesadillas y frijoles y arroz y tacos está en su dieta, y cuando mi familia venía, obviamente lo van absorbiendo, es parte de ellos.
y mis hijos solitos, ellos han ido como que levitando y yendo hacia buscar al principio no me hablaban español, pero en la escuela estuvieron aprendiendo y ya pueden mantener una conversación, como que ellos solitos descubrieron esa riqueza de sus ancestros, de su parte, ellos son irlandeses mexicanos, pero desde luego los mexicanos lo tienen más cerca, pero ellos van, como que solita la gente se va acomodando y va absorbiendo y va buscando su lugar, pero claro que tampoco se trata de negarles, yo sí trataba de hablarles español lo más que pudiera, que me era difícil porque trabajo tiempo completo, pero lo tienen, están ahí, y no, quizá no me hablen muy bien, pero me entienden muy bien, sino con la pura mirada. Todas estas modismos culturales que uno trae, quieras que no, se van absorbiendo. Es simplemente, yo creo, ser lo que uno es y no tenerle miedo a hacer más bien inculcarles orgullo por eso y no tener miedo a que sean muy americanos, porque eso realmente ya no, o que tengan como yo tenía miedo de que vayan a perder su identidad. Ese era mi temor, que se confundieran, pero no pasa. Sí, como que es poca. A mí me pasó lo mismo, o sea, cuando me fui de Miami, cuando fui a la universidad por primera vez, es cuando ahí o sea, cuando estaba lejos de mi cultura, lejos de mi familia, lejos del español, es cuando me di cuenta, ya entiendo, ¿no? Y eso me hizo intentar como redescubrir eso que no lo había hecho cuando estaba viviendo en Miami, ¿no? Sí. Nos falta una pregunta por ahí o ya tenemos. Sí, hay otra. Fabiola Leiva también es periodista. ¿Qué te gusta hacer cuando te falta esa estimulación creativa en tu trabajo? Oigo música constantemente. Y luego, sí, no sé, creo que es muy difícil, y no sé tú, Lilia, cómo lo haces, pero es muy difícil como desconectar. Creo que esto es un trabajo en el que siempre tienes que estar conectado constantemente, o sea, no paras, ¿no? Siempre hay noticias, siempre hay historias, y a veces he llegado al punto, ¿no?, de tantas historias, de estar viajando tanto, como que uno deja de sentir, ¿no? Y en ese momento, cuando dejo de sentir algo, es cuando digo, ok, tengo que parar. Y así que esos breaks, que antes no, o sea, antes como que siempre pensaba que tenía que seguir trabajando, que no le puedes decir que no a nada. O sea, y creo que también es algo muy de nuestra cultura, ¿no? Like imposter syndrome, que piensas que tienes que ser la mejor en todo, ¿no? Un poco como para enseñarle al americano, enseñarle a otras personas de que sí, merecemos estos puestos. Y creo que es muy importante como darnos esos breaks de vez en cuando. Que sé que no es lo que nos han hecho, no es la pregunta, pero es lo que estaba pensando. Sí, no, es importante, es enriquecer. ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Qué es la música, la lectura, que no sea necesariamente una lectura de trabajo, sino una novela, algo que te haga escaparte, una película? O sea, a mí me gusta cocinar también. Ahora con mi hija estoy escribiendo otra vez el hornear, el hacer galletas, el hacer pasteles. Que dices, bueno, es simplemente vivir la vida en momentos sencillos, ¿no? Sí. Lo que más echo de menos son durante la pandemia ir al cine, es lo que más he echado de menos. Poder irme a ver una película siempre me ha encantado, pero no lo he hecho más de un año, así que... Okay. Te preguntan, ¿fue fácil escribir tu libro con padres que son periodistas y autores prominentes? Hombre, siempre supe que no iba a ser un libro igual que... O sea, mi padre ha escrito muchos libros. O sea, siempre me he sentido nunca he sentido como esa presión de tengo que ser como mis padres, jamás, ¿no? Siempre me han apoyado, siempre ha sido un privilegio, ¿no?, poder contar con sus recomendaciones, con sus pensamientos. Pero no, yo creo que yo tuve una estrategia, ¿no?, y un estilo que es muy distinto al de ellos, ¿no? Una visión muy distinta, unas historias muy distintas. Así que no fue difícil, sino al revés, ¿no? Siempre me inspiran, siempre pienso en alguien como mi padre, que
escribe ficción, escribe ciencia ficción, hace tantas cosas que siempre pienso, pues si él lo puede hacer, pues yo tendré que, o sea, tendré que poder también, ¿no? ¿Tu mamá también escribe? Mi madre también escribe, mi madre también es periodista, mi madre es periodista, es productora en Telemundo, y sí, escribe artículos todas las semanas, tiene sus columnas en el Miami Herald y en otros periódicos en España y en Latinoamérica. Así que de ellos, desde luego, la mejor escritora es mi madre, mucho mejor que mi padre, mucho mejor que yo, pero mi madre tiene un don para las palabras, escribe una prosa preciosa. Así que... ¿Cómo se llama? Se llama Gina Montaner. Gina Montaner, perfecto. Sí. Y por si la quieren buscar ahí también sí, para ver. Sí. Gina Montaner y sí, es la mejor. Sí, pues Paola, muchas gracias. No sé si tú quisieras agregar algo que dices, yo me preparé con esto y nunca me lo preguntaron. No, me has hecho las preguntas, hemos recorrido el país, muy súper agradecida contigo. Obviamente el San Diego Union Tribune es un periódico espectacular, o sea, así que súper agradecida con ustedes y a todo el mundo que está escuchando por recorrer esto con nosotras, así que gracias. Pues muchísimas gracias, ya te veremos más adelante en inglés en otra plática y pues pueden encontrar el libro en la librería del Festival of Books, que es bookshop.org, y luego hay shop y ahí van a encontrar los libros, y es para apoyar a los libreros independientes de San Diego, que son quienes nos ayudan a organizar este festival. Y marque su calendario porque el 21 de agosto vamos a tener un nuevo festival de libros que no han podido ser como los primeros 4 que eran en vivo. Ahora vamos a poder ofrecer diferentes maneras, y una de las bendiciones de este mundo virtual ahora es que podemos tener, por ejemplo, a Paula sin tener que esperar que venga en un avión y demás, sino que podemos platicar con ella simplemente por aquí. Visiten sdfestivalofbooks.com, sdfestivalofbooks.com, y pues ahí vamos también en el futuro a tener una serie de otros autores en español, como Ilia Calderón, que tiene un libro, ella trabaja en Univisión, a la autora de libros infantiles María García Esperón, a Juan Felipe Herrera, que es un poeta laureado, y muchos otros autores que estamos todavía programando. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias Paola, hemos disfrutado una plática interesante y no olvides compartir este video. Y pues hasta la vista, muchas gracias. Hasta luego. Bye.